Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo dos invitados que, además de ser grandes autores, son muy buenos amigos. Sábado 23 de diciembre, a punto de celebrar esa hermosa fiesta que es la Navidad. Los invitados de hoy son Claudio Arqueros. Claudio es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Y él ha sido el editor de este libro, Jaime Guzmán en Perspectiva, que es un libro muy interesante, 11 reflexiones sobre su pensamiento y figura, una obra colectiva. Ya vamos a hablar de eso. El otro, ustedes lo conocen, figura de los debates públicos y constitucionales chilenos, el abogado Arturo Fermandois, que es también máster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, fue embajador en los Estados Unidos, hizo una pega muy destacada, muy reconocida hace poco más de una década y es profesor en la Universidad Católica de Derecho Constitucional. Además, ha tenido presencia habitual en los medios de prensa precisamente por el debate constitucional en que hemos estado estos años y lleva uno de los artículos sobre Jaime Guzmán y el presidencialismo. Lo primero que tengo que hacer entonces es darle las gracias a Arturo, Claudio, por estar en Historia, Libros y Banderas. Encantado, una oportunidad para sentarnos a pensar intelectualmente con dos colosos del pensamiento. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y Arturo también por haber colaborado en este trabajo que hoy día comentamos. Antes de entrar en el libro, te quería preguntar una cosa, Arturo, que no puedo dejar de hacer para nuestros auditores. ¿Tú conociste a Jaime Guzmán? ¿En qué circunstancias fue eso? ¿Qué nos puedes contar? Una o dos cosas que te llamen la atención, que valga la pena. Lo conocí en circunstancias totalmente casuales porque me tocó entrar a la Universidad Católica aquel año. Que es el año, la gente va a sacar las cuentas de muchas cosas, de la vejez, que se sobreviene sobre uno, pero es el año que entró en vigencia la Constitución de 1980. 81 entonces. 81. Y entiendo que es el día que entró en vigencia, porque entró en vigencia, se promulgó el 11 de marzo del 81. Entonces, ese día o al día siguiente, estaba Jaime Guzmán en la sala de clases de Derecho Político. Y nosotros entramos con 18 años, zapatillas, blue jeans, y vemos a una persona totalmente sorprendente. Sorprendente por muchos aspectos de su personalidad, de su mirada, de su pensamiento y de su físico. Era como una persona potentísima intelectualmente, en un físico de mucha paz. Y siempre con pensamientos de una lógica absolutamente aristotélica, con mucha disposición a debatir con el que pensaba distinto, pidiendo opiniones y dando la palabra a cada instante. Total que a las 2 o 3 semanas, nuestros compañeros de curso, diría yo de todos los colores, estábamos prendados del interés de ir a esta clase. ¿Tú eras alumno de Derecho Político entonces? De Derecho Político. ¿No? Se estudia el derecho político, las instituciones de derecho político, y se habla también del debate político del momento, que era muy apasionante. Nosotros éramos jóvenes de 18 años, recién entrando en la cultura cívica, y nos topamos con nada menos que el que estaba saliendo del proceso de formación y redacción de la Constitución. Se fue muy formativo, pero todavía me acuerdo un día que le preguntaba, alumnas, compañeras de curso se habían enterado que Jaime Guzmán estaba de cumpleaños. Entonces yo me acerco y le pregunto, Jaime, disculpe, él nos obligaba a tutearlo. ¿Qué edad cumples, Jaime? Entonces me acuerdo perfecto que contestó 35 años. Claro, había nacido el 46. Era la edad que tenía en ese minuto. Así que lo conocimos como alumno, y también debo decir que muy rápidamente me fue incorporando, invitando a la tradición de alumnos, de exalumnos, de pensamiento político, de movimientos estudiantiles que obviamente había fundado. O sea, terminé rápidamente en la fila del movimiento gremial, rápidamente. Yo había sido elegido esos días, un poco después, delegado curso, y con buena votación. Entonces Guzmán empezó a invitarme. Perfecto.
Tú, Claudio, tú no conociste a Jaime Guzmán, sin embargo, has sido una especie de escudero o baluarte en la publicación de su obra. A ti se te debe en parte ese trabajo de edición de los 6 tomos de la obra de Jaime Guzmán. ¿Cómo te vinculaste a la figura del senador, constituyente, fundador del movimiento gremial? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te motivó? Yo tenía 18 años y conocí a Carlos Frontaura. Y el Maestro. proyecto, claro, y me acerqué a Guzmán básicamente por una tradición oral, si tú quieres, en este caso, en diferentes conversaciones con el profesor Carlos Frontaura. Y después de eso fui parte de los círculos de formación del profesor Gonzalo Rojas Sánchez. Y ahí también me fui acercando y entrando a poquito a Jaime Guzmán. Y después, bueno, yo hacía clases en un programa de la Fundación Jaime Guzmán que todavía existe y que está en el área que yo dirijo, que se llama Bachillerato en Servicio Público. Fui haciendo clases ahí hasta que un día me hice cargo del área, de esta área de formación, y tomé 2 desafíos importantes. Uno, escribir sobre Guzmán, y otro sobre Guzmán. O sea, sobre Guzmán, buscar textos sobre Guzmán, compilarlo, y así sacamos un texto junto a Carlos Frontaura que se llama Persona, Sociedad y Estado, que es una súper buena compilación de diferentes fragmentos que encontramos en la obra de Jaime y que lo definen su pensamiento en virtud de 3 conceptos que para nosotros son claves: persona, sociedad y Estado. Después, en virtud de otros testimonios que también encontramos en la Fundación sobre Jaime, edité otro libro que se llama Testimonio y Testigos. Son más de 100 testimonios sobre la vida de Jaime Guzmán. Y El después de primero eso, sería de Guzmán, el segundo sobre Guzmán. claro, efectivamente. Y bueno, en algún momento tomé el desafío de terminar de digitalizar el archivo Guzmán, que ustedes imaginarán Tarea son titánica. una tarea titánica. No, tarea titánica. Y bueno, son más de 5.000 documentos, ¿no? Y luego de eso, una vez que tuvimos ese archivo, el desafío fue publicar las obras completas, ¿no? De estas figuras insoslayables de la vida pública de nuestro país, y eso me llevó a revisar casi todo su trabajo en la coordinación editorial. Cuéntanos un poco, Claudio, la edición de esos 6 volúmenes. Pues me imagino que formaron un equipo, que hubo gente que colaboró. Esto estuvo impulsado por la propia Fundación Jaime Guzmán. Sí, efectivamente. Una vez que teníamos digitalizado y maqueteado el archivo de Jaime Guzmán, bueno, sobre Guzmán es una figura pública que ha sido reconocida por diferentes académicos, usted mismo, por el mundo político y de la cultura. Y lo que nosotros quisimos fue hacer hablar al propio Guzmán a través de esta maciza obra que le llamamos después Obras Completas, que la fuimos a rescatar a su archivo. Son 5 tomos. Y en este equipo editorial participó Benjamín Cofré, Daniela Carrasco, y lo coordiné yo. Y fue una labor que nos encomendó Jorge Jara Quemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán. Son 5 tomos. Los 2 primeros tomos, muy breves, todos están ordenados cronológicamente. Y los 2 primeros tomos tratan de las columnas de Guzmán, del año 68 hasta el 91, hasta el 31 de marzo de 1991, un día antes de su muerte. El tercer tomo de Obras Completas son discursos, artículos académicos de Jaime Guzmán. Hay discursos emblemáticos, los 20 años del movimiento gremial, la muerte de Simón Yévenes. Ahí está también su tesis junto a Jovino Novoa, en fin. El cuarto tomo son entrevistas escritas sobre Jaime en diferentes medios de prensa, y el quinto tomo son editoriales de la revista Realidad, en la que Jaime Guzmán participó y fue protagonista. Si bien no está esas editoriales no están firmadas exclusivamente por Jaime, hay un detalle que yo quisiera destacar muy breve sobre esa revista, que entre el 79 y el 83. Jaime integraba ese comité editorial que presidía Ernesto Llanes, y en el primer ejemplar del segundo año de la revista, el comité editorial unánimemente declara que ellos suscriben todos los contenidos que están escritos en esas editoriales, pero además los que están escritos por los diferentes invitados a escribir los artículos en esa revista. Entonces, frente a eso, nosotros dijimos, bueno, aquí está expresamente representado el pensamiento de Jaime, y por eso, aun cuando no lleve exclusivamente su firma, los incluimos. Sin duda. Arturo, y respecto del pensamiento de fondo,
el pensamiento de Jaime Guzmán fue muy vital, si bien no ha sido orgánicamente recogido en un tratado de derecho constitucional por Guzmán, pero la discusión en las sesiones de la Comisión Constituyente son muy ricas. Tú tuviste clase con él, hay artículos muy interesantes en revistas de derecho público y en otras. ¿Cuáles dirías tú que son las claves del pensamiento de Jaime Guzmán sobre la Constitución? Fíjate que es una excelente pregunta que además me vino a la memoria un párrafo que está en uno de los artículos más tempranos de Guzmán respecto a la Constitución del 80. Porque el primer eje para describir el legado constitucional de Guzmán es qué piensa Guzmán sobre lo que es una constitución, cuál es su rol en una constitución. Y si ustedes me permiten, porque esto es bien interesante, Guzmán tiene dos artículos sobre lo que es una constitución. Uno que es aspectos fundamentales del anteproyecto de constitución. Este es del año 78, cuando la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución despacha su anteproyecto, y lo envía al Consejo de Estado. De ahí Guzmán publica un artículo. Y el segundo es una especie de carta de navegación muy conocido que se llama La Definición Constitucional, que es del año 80. Ese lo publica la revista Realidad. Y el primero de la revista Chilena del Derecho. Primero de la revista Chilena de Derecho, porque son las jornadas de derecho público de ese año que organizaba la Católica. Y que después nos ha tocado organizar muchas veces. Y fíjate que estaba esta frase donde dice que estimo necesario señalar que una constitución política y una institucionalidad jurídica en general no es un fin en sí misma, ni es una especie de vara mágica capaz de asegurar los objetivos que de ella se proponen. Y después se explica, esto estamos hablando después de 79. dos procesos constituyentes. 79, claro. Después de dos procesos constituyentes cuyo, de alguna forma, su sustento y su diagnóstico era que necesitábamos una constitución para resolver una serie de problemas. Y Guzmán advertía que no con la constitución que él había contribuido a redactar, que las constituciones en sí mismas no son una vara mágica, porque dependen, más adelante explica, de la calidad del servicio público de las personas que se comprometan a ella, de su eficiencia gubernativa, etc. Entonces, eso es lo que realmente Guzmán dice: la Constitución colabora, ayuda, pero no es la solución mágica. Le pone responsabilidad a los actores políticos también en ese texto. Sin duda. Bueno, entonces, este pensamiento de Jaime Guzmán en realidad se sustenta primero en la dignidad espiritual del hombre, algo que después es obvio. Hoy día estuvo en las bases del proceso anterior constituyente. La dignidad espiritual del hombre, su libertad esencial, su libertad de pensamiento, su autonomía para formar agrupaciones. Todo lo que es dogmático en la construcción de la sociedad en cuanto a la persona, la familia, las sociedades intermedias y el Estado es el principal, diría yo, eje conductor del legado constitucional de Guzmán, que está en un artículo muy interesante que publicó la revista del Centro de Estudios Públicos cuando Guzmán es asesinado en abril de los 91. Pocos meses después aparece el compendio de artículos donde la intervención más interesante es cuando él plantea esta visión de que el Estado está al servicio de la persona humana, de que el bien común es esta consideración a todos los elementos de la sociedad y no solo a la suma de simples bienes, ni tampoco el bien del Estado, cuando defiende las agrupaciones intermedias, no como un corporativismo, él estaba muy en contra del corporativismo, sino como una forma de expresar la libertad humana respecto del Estado, de la riqueza de la sociedad. Es el primer eje de su legado. Lo que vendrían a ser las bases de una institucionalidad. Las bases de la institucionalidad que están hoy día en el artículo primero y que venían en los siguientes procesos de alguna forma replicadas con matices. Ahí está el legado. Segundo, un sistema de libertades, o sea, derechos, donde él fue repasando derecho por derecho para detectar dónde habían fallado los últimos 20, 30, 40 años en la Constitución del 25. En libertad de asociación, en libre emprendimiento privado como eje básico para la prosperidad económica, pero con sentido de justicia social y de función social, un sentido de la libertad de expresión mucho más completo que lo que había en la Constitución del 81, derechos en distintas áreas que él contribuyó a plasmar. Después, en cuanto al ejercicio de la autoridad y del poder, una democracia
sustentada en el sufragio popular, con una autoridad gubernativa clara, el presidente de la República. Ahí no nos metamos. No Te nos lo voy a preguntar especialmente. Perfecto. Perfecto. Porque ese es tu artículo en el Ese es en mi el libro. artículo, ese es mi artículo, pero vamos a lo interesante, con pesos y contrapesos. Perfecto. Los famosos checks and balances El constitucionalismo. del constitucionalismo americano, pero en Chile, o sea, con órganos con suficiente capacidad de contrapesar este peso político central. Y es ahí donde se define el legado de Guzmán, porque la creación del Banco Central no es otra cosa que eso, el fortalecimiento del Tribunal Constitucional no es otra cosa que eso, el Estatuto de la Contraloría es eso también, la capacidad de tener tribunales con facultad de imperio, que no existía en la Constitución del 25, una cosa que se inventó después de que bajo la Constitución del 25 quedaban miles de fallos sin poder cumplirse porque la autoridad administrativa, como usted conoce, historiador, no ordenaba el auxilio de la fuerza pública. Entonces, una democracia de pesos y contrapesos para garantizar la libertad, fundamentalmente, ¿ya? Después tenemos un sistema en el cual la libertad de pensamiento, lo que Guzmán llamaba el pluralismo ideológico, ¿no? El pluralismo ideológico debe ser muy amplio, pero no podía acoger ni el terrorismo ni doctrinas totalitarias. Tema que fue, por supuesto, uno de los más discutidos y polémicos hacia el final de ese periodo, porque significaba en el fondo decir, mire, aquí que vengan todos a participar en esta democracia, pero no queremos personas que ni ideas, ni movimientos, ni métodos de acción política que propugnen la violencia, que está hoy día en la Constitución y que se mantuvo durante 40 años a pesar de que en su minuto fue bien criticado. Ahí están ciertos ejes fundamentales del legado constitucional de Guzmán, pero el más importante de todo, y que ha perdurado, yo diría, a través del tiempo, es la dignidad de la persona humana, su libertad y la limitación de la soberanía. El Estado no puede penetrar en los derechos esenciales que emanan de la persona humana. Claudio, vamos, después de esta cátedra de Derecho Constitucional del profesor Fernando Andoa, vamos... Me puse muy aburrido, disculpe. No, pero No, ilustrado. clarísimo, muy ilustrativo. Claudio, te voy a dejar hecha una pregunta, porque vamos a hacer un pequeño alto. ¿Cómo nació este libro Jaime Guzmán en perspectiva y cómo se aglutinaron los 11 autores y la selección de temas? Pero a la vuelta, en unos segundos más, en Historia, Libros y Bandera. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Arturo Fernando y Claudio Arqueros en Historia, Libre y Bandera. Jaime Guzmán en perspectiva. La pregunta, doctor Arqueros, ¿cómo surgió este libro y la selección de los temas y los autores? Bueno, No es necesario decir cada uno, no te preocupes, ¿eh? no, por cierto. No, No es un examen. Sí, claro. Como decíamos, la figura, y como sabemos, como de algún modo expresa Arturo en lo contundente que es la doctrina, el pensamiento de Guzmán, ¿no? Es una figura insoslayable que no solamente desarrolló una obra maciza, yo creo que es uno de los políticos
que más obra tiene en América Latina, ¿no? Piensa que las obras completas son más de 3.000 páginas y eso que se editó, se publicó en un formato bien grande, ¿no? Pudo haber salido mucho más grande si sale en una caja libro más normal, de lo más normal. Y esa importancia, esa relevancia de Guzmán se ha reflejado, como digo, no solamente en su propia obra, sino que también en estudio y en una actualización del pensamiento de Guzmán en diferentes reflexiones. Y eso se refleja en el trabajo que diferentes académicos han realizado respecto a Guzmán. Si tú me permites, en 2 palabras, yo podría resumir el criterio que nosotros utilizamos para esa publicación de Jaime Guzmán en perspectiva, que en el fondo le sigue a las obras completas, ¿no? En 2 palabras: madurez y transversalidad. Ese es un libro donde invitamos a varias personas a escribir. Déjame dar un detalle al respecto. Parte importante de este texto lo escribieron los autores durante pandemia. Entonces, algunos de aquellos que invitamos no pudieron estar. Y digo esto porque el libro, de verdad, nosotros como fundación nos esforzamos de que el libro fuera lo más transversal posible, pero que a la vez aquellos que escribieran, los autores de este libro, hayan desarrollado el pensamiento de Guzmán con madurez, con reflexión, con seriedad durante su trabajo académico. Y eso es lo que se refleja ahí. Son 11 autores, vamos desde la historia hasta la filosofía, pasando por el derecho y la economía. Como para invitar a nuestros lectores, ahí está, bueno, Alejandro San Francisco, José Manuel Castro, Gonzalo Rojas, Sebastián Claro, el recién fallecido Ernesto Llanes, el profesor Fernando A., Eduardo Soto Clos, el filósofo argentino Gabriel Zanotti, Carlos Casanova, Renato Cristi y Joseph Seifer, el gran profesor Seifer. Es un libro de académicos connotados, y eso da cuenta, como te digo, de la relevancia de Guzmán. Y el otro objetivo que nosotros tuvimos era invitar, ¿no?, a que el pensamiento de Guzmán siguiera investigándose, ¿no? Se está actualizando. Te voy a preguntar una cosa del pensamiento y de la vida de Guzmán en unos minutos más, pero porque me llama la atención cómo está construido en ese sentido. Déjame preguntarle una cosa a Arturo sobre su artículo. Tu artículo es sobre el presidencialismo de Jaime Guzmán. ¿Qué algo alcanzaste a avanzar a propósito de la pregunta general sobre el pensamiento constitucional de Guzmán? ¿Cuál sería el pensamiento de Guzmán sobre el presidencialismo y sobre el régimen político? Bueno, está descrito en esta contribución al excelente libro de Claudio, una modesta contribución, y yo diría lo que descubrí al repensar y releer lo que Guzmán había hecho en materia de presidencialismo, fue que él tiene un diagnóstico cuando se instala la comisión a redactar la Constitución. Se instaló muy temprano, ustedes saben, se instaló el mismo año 73, y él fue llamado ese mismo momento. Y su diagnóstico es que el presidencialismo en el pasado, el quiebre de la democracia en el año 73, las penurias de los tiempos finales del presidente Frei, ni hablar de las penurias del presidente Alessandri durante su sexenio, se debían en parte al diseño minoritario de un presidencialismo debilitado. O sea, una autoridad presidencial sin la suficiente fuerza política para sacar adelante sus programas. Más un Congreso fraccionado, como el que está sufriendo y padeciendo Chile hoy día, un Congreso lleno de partidos sin organización, sin disciplina ni alianzas estables, que frustran los avances y frustran el progreso. Y además dañan lo que él llamaba la eficiencia gubernativa. Recordemos que Guzmán fue muy cercano al presidente Alessandri y le tocó conocer y probablemente acompañar a Alessandri en lo que era su queja del sistema presidencial chileno, ¿no? Y yo creo que esto venía incluso de antes, esto venía de los radicales, y lo sufrió también Gabriel González Videla, y lo sufrió Pedro Aguirre Cerda, sí. También lo sufrió, ¿no es cierto? Toda clase de traiciones y quiebres de coaliciones políticas. Entonces, el presidencialismo que propugnaba Jaime era recuperar un sentido mayoritario del presidente de la República. Segunda vuelta electoral, que además se coordinó, digamos, con lo que fue después la ley de partidos políticos, con un sistema mayoritario binominal de partidos. Es decir,
necesita un presidente de la República elegido por la mayoría de la ciudadanía, que cuente además ojalá con mayoría en el Congreso. De esa forma la política se prestigia, se pueden llevar adelante los programas y tenemos una vida más ordenada. Un segundo elemento es decir, este presidente con más poderes va a tener algunos poderes adicionales. Por ejemplo, Guzmán propugnaba una potestad reglamentaria relativamente extendida, lo que se llamó el dominio máximo legal, a la francesa. Pero sometido a controles. Es decir, bueno, esta potestad reglamentaria, o sea, decretos del presidente, tienen dos controles muy importantes que no existían en la Constitución del 25. En primer lugar, se terminan los decretos de insistencia del presidente de la República. El decreto de insistencia, como usted sabe, profesor, fue una forma de torcer. Tremendo poder le daba. Tremendo poder le daba el decreto de insistencia. Aquí el que pasa por sobre la Contraloría cuando es representado por el Contralor le da un poder infinito al presidente de la República, fue abusado por el presidente Allende. Esto se terminó en la Constitución del 80, o sea, una potestad reglamentaria en un presidencialismo, pero sin decreto de insistencia. O sea, el derecho está por sobre el capricho del presidente. Un tribunal constitucional con potestad especial para dejar sin efecto decretos supremos. El antiguo artículo 82.12, que hoy día es el 93.16, o sea, la facultad de que el presidente de la República, si se sale del derecho de la Constitución, bueno, cae su decreto supremo. Eso era muy importante. Un recurso de protección. El recurso de protección, obviamente, fue una revolución en lo que llaman los americanos el judicial review, o sea, el control judicial de los actos de la administración. Eso es un presidente poderoso, pero con tribunales atentos a sus excesos que vayan más allá de la Constitución. Un presidente, además, controlado en su disciplina fiscal. Estos presidentes, un presidente capaz de endeudar a Chile, ¿no es cierto?, en forma irresponsable, que por lo demás había sido el caso del presidente Allende, era muy nocivo para, y sobre todo, no solo para el desarrollo de Chile, muy nocivo para, como él decía, los más pobres. Y ni hablar de lo que fue la inflación en el año 73, de casi 500%. Entonces, un Banco Central autónomo, la política monetaria no me la maneja el presidente de la República, ¿ya? Un estatuto de ley de presupuesto muy riguroso, donde los parlamentarios no pueden aumentar los gastos ni cambiar la estimación del rendimiento de los ingresos. ¿Te fijas tú? Un principio de no afectación tributaria a los impuestos para no promover una especie de demagogia a través de la imposición de impuestos. Todos temas que Guzmán fue influyendo, moviendo tuercas aquí, allá, debatiendo, persuadiendo y transformando un presidencialismo que finalmente dio resultado. El presidencialismo chileno de la Constitución del 80 dio resultado. Y diría yo que no es que queden vestigios, está bastante golpeado, moreteado, diría yo, pero el presidencialismo sigue ahí siendo uno de los elementos más confiables de nuestro sistema democrático. Y que está en la tradición constitucional chilena, además. Está en la tradición constitucional chilena. Claudio, una cosa que llama la atención, aunque no debería llamar la atención, es que en el libro las ideas de Guzmán aparecen junto a lo que podríamos llamar la biografía de Guzmán. Las ideas con la vida no son separables. Yo supongo que eso estuvo pensado. ¿Por qué crees tú que no se puede estudiar las ideas del personaje de una manera al margen de lo que fue el compromiso político de Guzmán? Por ejemplo, el artículo del poder social con el poder gremial, de las cartas o formas de escritura de Guzmán, que en ese caso es el artículo mío, o de otro tipo de acciones en que Guzmán no solo es una persona que tuvo un determinado pensamiento, sino que una acción pública muy visible. Interesante pregunta. Gracias, Alejandro. Es verdad, a ver, yo creo que Guzmán no solo promovió y defendió ciertas ideas, sino que vivió en esas ideas. Vivió por sus ideas. La noción de persona, la cosmovisión incluso, la cosmovisión de Guzmán respecto a la realidad es inseparable de su noción antropológica, que es cristiana católica. Cada uno de sus proyectos, llámese el movimiento gremial, después la contribución que hace la Comisión Ortúzar para la nueva Constitución, la fundación de la UDI, la revista Realidad, en fin, y así otros proyectos de Guzmán, son inseparables de su noción antropológica. Vivió como un cristiano,
tenía una noción de persona, como ya adelantaba claramente Arturo, ¿no? Y esa espiritualidad trascendente es lo que a uno le permite, por ejemplo, comprender la primacía de la persona respecto del Estado, ¿no? O cómo esa noción de persona nos permite comprender por qué la autonomía de los cuerpos intermedios, por qué el Estado tiene un rol de auxilio subsidiario respecto de ella. Pero además Guzmán vive en un sentido cristiano su vida, y la vive entregada a ese proyecto como vocación, ¿no? Como un llamado para el cual le va a dedicar la vida. Después de Dios nos debemos a Chile, ¿no? Hay varias anécdotas en este libro que yo les comento que se llama Testimonio. Me recuerdo que en alguno de ellos, en algún momento tuvieron, por ejemplo, tenían que votar en el Senado, y Guzmán tenía que hacer clases, y se volvió a hacer clases, como estaba por ahí un senador. Esa vocación de formar, ese llamado a la espiritualidad cristiana, en que mucha gente que iba a su casa, por ejemplo, a comer, lo cuenta una y otra vez gente que era cercana a él, como también sus adversarios, ¿no? Yo pensé, me decía por ahí más de alguna persona, que cuando me invitaba a su casa me iba a hablar de política, y no, terminaba hablando de otras cosas, ¿no? Arturo, tú podrás dar cuenta de eso. Sí, me tocó muchas veces. Se hablaba de filosofía, perdón, el profesor San Adelante, Francisco. eran míticas esas comidas. Sí, se hablaba de filosofía, se hablaba de ética, se hablaba de historia, se hablaba de fútbol. Hasta del Festival de Viña. Del Festival de Viña, y uno siempre traía una pregunta así complicada que le lanzaba, que no era política, era una... y te la contestaba. Y esas comidas fueron muy formativas para todos, hasta, yo no sé si usted sabe, muy triste, porque a nosotros nos tocó la última comida de Jaime Guzmán. Él fue asesinado el 1 de abril del 91, y poco antes, no más de una semana antes, fue la última comida que me pidió que la organizara con gente de nuestra generación, que habíamos estado en la Federación de Estudiantes, en el Movimiento Gremial, dirigentes, expresidentes de FEUC. Y después de eso vino la Semana Santa, y a vuelta de Semana Santa lo asesinan. Muy emotivo, no solo por eso, que fue una tristeza gigantesca, sino que además porque se terminaba esta forma de tener una formación tan interesante, tan rica y tan razonada, de una persona totalmente excepcional. Recordemos que en estas comidas había muchas veces personas de pensamientos distintos, y él nos insistía. Uno le decía: oye, Jaime, cuidado, si esta persona es muy odiosa, es una persona que no comparte para nada nuestra idea, convidémoslo igual, convidémoslo porque me interesa, como debe ser. Nosotros estábamos en una época, uno también era joven y a veces pecaba de intolerancia, muchas veces, pero él te enseñaba que con ese que piensa distinto hay que conversar, hay que debatir, hay que aprender, y muchos de ellos terminaban siendo íntimos amigos de Guzmán. Yo debo decir una cosa, que el profesor Fermandois, muy generosamente, cada vez que lo invitaba a comidas de formación de jóvenes, siempre ha estado religiosamente en la casa, y se queda todo lo que hay que quedarse, y también sea lo mismo. O sea, hablamos de Constitución, que es su forma, pero también se habla de la Embajada de Estados Unidos, se habla de la experiencia de los años 80, de Guzmán, de lo que fue la Federación de Estudiantes y de muchos otros temas. Así que te aprovecho a agradecer en público, Arturo, lo que te he agradecido en privado. Y le agradezco una segunda cosa a Arturo, que él lo sabe, pero yo la primera vez que dieron a leer un artículo mío en la universidad fue Arturo, que dio a leer mi artículo sobre Jaime Guzmán y el principio de subsidiariedad en la educación en la Constitución del 80, que yo creía que era un artículo que estaba bien, pero que Arturo tuvo la generosidad de compartirlo con sus estudiantes. Muy buen artículo, y yo no te conocía, Alejandro. No, pues no te conocía, lo vi publicado, inmediatamente lo seleccioné, lo entregué como lectura obligatoria a los alumnos que sufrieron el texto. Y recuerdo que avanzado el semestre, un alumno me dice: el profesor San Francisco lo quiere saludar. Yo iba a conocer al autor de este artículo, que había ganado un premio, tu artículo. El premio Francisco Bulner Ripamonte de investigación jurídica. ¿Ves tú? Yo todavía estaba en Derecho. ¿Ves tú? Estaba cambiando historia. Ese es el mundo universitario. Así es. Vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos a nuestro último bloque de Historia, Libro y Bandera en esta conversación con don Claudio Arquero y Arturo Fermandois. No se vayan. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar
en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Arturo Fermandois y Claudio Arquero. Jaime Guzmán en perspectiva. 11 reflexiones sobre su pensamiento y su figura. Un interesante libro que recomendamos desde ya. Arturo, como es nuestro último bloque, no quiero perder la oportunidad de preguntarte cómo aprecias la situación constituyente/constitucional de Chile después del plebiscito del pasado 17 de diciembre. Y te lo pregunto porque yo creo que tú hiciste un esfuerzo de ofrecer razonamientos para una discusión con respeto, con amistad cívica, pero con una argumentación intelectual sólida. Bueno, gracias, Alejandro. Yo creo que lo que pasó el domingo fue la milla final, como dicen los americanos, de un desgarrador aterrizaje de la ciudadanía en torno a un diagnóstico errado. El diagnóstico errado comienza, diría yo, 10 años atrás, cuando ciertas fuerzas políticas y líderes comienzan a apuntar a la Constitución como el problema que estaría deteniendo el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, los anhelos de la gente, como decía la expresidenta Bachelet. Cuando en esa campaña el presidente Frey y ese grupo, ¿te acuerdas? Océanos Azules, plantea que necesitamos una nueva constitución. 2009. Comienza tibiamente un movimiento que después se potencia, crece y tiene en el centro un diagnóstico que los problemas de Chile se deben a la constitución. Unido, por supuesto, a que esta constitución sería una constitución todavía ilegítima, relativamente temprano, porque había salido el 2005 de una bendición democrática bien potente a través de esa reforma, pero que ahí estaría el problema de Chile y que lo que Chile necesitaría para un mejor avance en los derechos de las personas, derechos sociales, sería una nueva constitución. Eso estaba completamente equivocado. Entonces, ¿por qué estaba equivocado? Porque Chile no necesitaba una nueva constitución para eso. Pero cuando le ofreces a la gente esa solución, Guzmán lo había dicho el año 78, no es la vara mágica, se ofreció como vara mágica. Y cuando la presidenta Bachelet tiene dentro de su programa de gobierno 3 reformas, laboral, tributaria y reforma constitucional, nueva constitución, y funda el Consejo de Observadores, me invita a través del Ministerio del Interior de la época, que fue muy gentil, y trabajamos un consejo que presidió el profesor Patricio Zapata durante todo el año 2016. Circulaba esta tesis de que Chile necesitaba imperiosamente una nueva constitución. Yo me acuerdo en la primera sesión, levanté la mano, le dije, estimados observadores, yo soy de aquellos que creen que Chile no necesita una nueva constitución, pero estoy aquí como una forma de colaborar con un mejor debate. Bueno, ese proceso termina, como ustedes recordarán, desinflado. La presidenta Bachelet mandó un proyecto bien interesante, pero no tuvo respaldo político, no hubo interés de promoverlo y hasta ahí quedó. Y el segundo proceso, ni hablar, el del año 2019, donde el diagnóstico se profundiza en su error. O sea, aquí el problema que tenemos es el neoliberalismo que estaría instalado en la Constitución y por lo tanto debemos removerla, y ahí entonces los derechos sociales van a hacerse realidad. No hay nada más equivocado que ese diagnóstico. Y cuando viene el tercer proceso obviamente nace para cumplir la palabra que se dio ante el plebiscito con el cual terminó el segundo proceso.
yo le llamo segundo, porque el anterior también existió. Y me parece bien, los líderes políticos honraron su palabra, se pusieron de acuerdo, se aprobó la reforma constitucional y se llamó a este tercer proceso. Pero cuando el 17 de diciembre se rechaza una propuesta que era técnicamente muy superior a la anterior, no tenía ímpetus de refundación, no tenía un sistema de divisiones al interior entre distintas personas, nacionalidades, grupos, respetaba la separación de poderes, cosas básicas. El segundo proyecto era técnicamente muy interesante, pero no alcanzó a ser aprobado. Fue más estrecha la votación, como ustedes recuerdan, pero la pregunta es, ¿cuánto de eso realmente es que el proyecto no convenció, que desde luego no convenció, y cuánto es que en realidad el diagnóstico no era el correcto, si la Constitución realmente nunca fue el problema? Entonces, para terminar, pienso que después del 17 de diciembre volvemos a la realidad desgarradora para muchas personas que creyeron que la Constitución iba a acudir en socorro de su angustia, cuando sabemos hace 40 años, y nuestro personaje de hoy lo dijo y lo escribió, la solución no es la vara mágica para resolver los problemas que son parte de las políticas públicas. Así fue la cosa. Claudio, nos estamos acercando al final. Te quería preguntar, ¿qué recomiendas leer de o sobre Jaime Guzmán? Una o dos cosas y por qué. Mira, muy breve. Yo creo que depende de la profundidad y el tiempo que uno quiera dedicarle. A mí me gusta mucho Teoría sobre la Universidad. Es un amplio escrito sobre gremialismo. Un texto que más explica, duro, claro, que explica el sentido de la universidad, también porque las autoridades de la universidad no deben interferir en la forma de organización de los estudiantes, subsidiaría, por tanto, pero hay otros que son más breves y que también en un lenguaje muy ciudadano Guzmán se explica en columnas de opinión. Por ejemplo, Gremialismo y Acción Gremial, una columna de la segunda, del año 83, donde uno puede también adentrarse a este principio que puede parecer un poco abstracto, como es el principio de subsidiariedad. Y lo último que yo recomendaría a propósito de este Guzmán que vive en sus ideas, no solamente promueve ciertas ideas, sino que vive en ellas, la espiritualidad de Jaime, uno la puede leer brevemente. Bueno, hay muchos artículos, sí, insisto, depende de la profundidad, puede ir a Fiducia, en fin, pero hay una columna, la última columna que escribe Jaime Guzmán en el diario La Tercera y que se publica el 31 de marzo de 1991, Celebración y Espera Cristiana, donde se refiere al sentido de ser cristiano. Yo creo que una forma introductoria muy ilustrativa de acercarse a su pensamiento. Arturo, la misma pregunta. ¿Qué recomiendas leer de Jaime Guzmán y por qué? Bueno, a mí me traiciona el que soy parte del derecho constitucional. Entonces, en realidad, los dos artículos que conversamos previamente creo que son muy importantes y permanecen, a pesar de que hay zonas ahí que ya perdieron vigencia. Los senadores designados, que en su minuto fueron un intento por moderar una democracia, pero que finalmente, y creo que con aciertos, se removieron. Pero está el trabajo sobre el anteproyecto del año 78 y está el artículo de Guzmán, la definición constitucional del año 79. 80 o 79, 80. Agosto del 80. Del 79. Agosto del 80. Después venía el plebiscito en septiembre del 80 y entraba en vigencia el 81. Esos dos trabajos son notables y son de vigencia permanente sobre lo que debe ser una constitución y por qué esta constitución efectivamente era un avance gigantesco respecto a la anterior. Después a mí me llamaron la atención releyendo. Me acuerdo que uno de estos artículos lo detecté en el libro de José Francisco García sobre la tradición constitucional de la Universidad Católica. Gran libro. Tuvimos a Cheche acá invitado al programa. Excelente, hizo un trabajo muy minucioso. Ahí hay dos artículos que me llamaron la atención porque es la época que yo no conocía a Guzmán, que es su etapa de juventud, los años 60 e incluso 70. Entonces hay un trabajo del año 64 donde él publica un comentario a la encíclica Mater Magistra. Claro. Y ahí es interesante porque él toma el social cristianismo y dice, cuidado, aquí esta, no la lean mal, esta no es una encíclica que promueva el socialismo. Esta es una encíclica que promueve la intervención subsidiaria del Estado
con autonomía de cuerpos intermedios y con respeto al derecho de propiedad. Y después, el año 65, Guzmán tenía 18 años ahí, ¿eh? tenía 18, ¿ves tú? Muy joven. Y al año siguiente, el año 65, Guzmán publica un comentario sobre el proyecto de reforma constitucional en materia de propiedad. Se está refiriendo al proyecto de reforma de la Constitución del 25 que termina en la ley 16.640, que se entra en vigencia el año 67, que en el fondo promovió la reforma agraria con sus violentos instrumentos de, diría yo, de confiscación, expropiación sin pago. Y Guzmán dice, el derecho de propiedad es un derecho natural, es un derecho fundamental para la libertad de las personas, para el reconocimiento de su trabajo y también para la justicia social. ¿Ya? Y ahí tú te das cuenta que Guzmán no era un liberal, nunca fue un liberal. No, nunca se definió Nunca liberal. se definió liberal, y era contrario al liberalismo, ¿ya? Ni mucho menos al neoliberalismo. Rótulos que se le gratuitamente, con mucha ignorancia, se le atribuyen. Entonces, ¿cómo explica el rol del derecho de propiedad en una sociedad cristiana, como dice Claudio, con activa justicia social, pero con libertad? Yo lo encontré brillante y eso también lo recomiendo. Perfecto, quedan anotados. Ustedes no me lo han preguntado, pero yo voy a recomendar dos. Uno de Guzmán y uno sobre Guzmán. De Guzmán, los escritos personales. Me parece que tiene textos fundamentales ahí. La explicación de universidad y gremialismo es de primera persona, muy valiosa para comprender lo que fue el proceso de reforma universitaria en la Universidad Católica, la fundación del gremialismo y además la forma de enfrentar la lucha política, no solo desde el punto de vista de las ideas, sino del carácter de las personas que participan en política. Y lo segundo, no puedo dejar de mencionar el extraordinario estudio de José Manuel Castro sobre Jaime Guzmán, ideas y política, corporativismo, gremialismo y anticomunismo, del cual lamentablemente solo se ha publicado el tomo 1, pero la buena noticia es que ya he leído algunos capítulos del tomo 2, así que esperamos el próximo año tenerlo publicado, el tomo 2. No era corporativista Guzmán, hay una editorial ahí muy buena en la revista, en Diario La Segunda, 50 años de un discurso equivocado. Un hermoso pero equivocado discurso de José Antonio Primo de Rivera. Primo de Rivera. Es del año 83 ese artículo. 83, pero, exactamente. Pero este tomo 1 llega hasta el 73, es del Guzmán que sí tiene filiación josé antoniana. Previa, claro. Pero después tuvo un cambio. Después tuvo el cambio, Claro, efectivamente. claro. Nuestra última pregunta, que le hacemos a todos los invitados, aquí no se libra ninguno. Recomendación de lectura, ¿qué libro le ha gustado? ¿Qué libro le ha llamado la atención? ¿Qué libro le gustaría recomendar a nuestros auditores? No es necesario que sea derecho constitucional ni sobre Jaime Guzmán, sino que con toda libertad. Don Claudio Arqueros. Yo quisiera recomendar este libro que se llama Diego Portales y la tradición política ¿Puedes portaliana, mostrarlo a tu cámara? de Gran Gonzalo libro. Arenas, Universidad de San Sebastián y Centro de Estudio Bicentenario. Trata precisamente sobre eso, sobre los elementos que han configurado lo que llama el autor la tradición política portaliana, un libro bien completo, conceptual, va de la filosofía a la política, a la historia, y que muy referenciado, es un recomendable a mi juicio para adentrarse a lo que se llama la tradición política del exministro. Excelente libro, Gonzalo Arenas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Una gran obra, publicado este 2023, que está terminando ya. Don Arturo. Yo no tengo muchas novedades porque quiero recomendar un libro que en su momento fue muy importante, creo yo, para el pensamiento libertario en materia económica y con conexión cristiana, que es el libro de Michael Novak, El espíritu del capitalismo democrático, del año 82. Dice que Jaime Guzmán lo repartía, ¿es así o no? No lo vi haciendo. Ya. No lo vi. Repartió mucho libro, pero no sé si ese lo repartía. Pero un libro muy interesante porque el capitalismo, que es una palabra, esto está capitalismo en lengua inglesa, ¿te fijas? En el fondo es emprendimiento, es una economía libre con inversiones. Y lo que hace Michael Novak es se hace cargo de todas las críticas éticas que tenía el capitalismo, zarpa de lo que es la crítica social cristiana, que en el fondo lo que es un socialismo que asfixia la libertad, y dice, este es un sistema, ¿no?, éticamente no solo aceptable, sino deseable, y que es el único apto para realmente sacar a las sociedades de su
atraso y también de su pérdida de libertad. Creo que es un libro permanente, eterno en su proyección y lo recomiendo altamente releer, digamos. Perfecto, pues aquí tenemos dos buenas lecturas. Primero quiero, para terminar, agradecerles, Claudio, Arturo, por habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera, y les deseo a ustedes y a todos nuestros auditores una muy feliz Navidad y que tengan todos un gran 2024. Muchas gracias a ti, feliz Navidad también a todos los que nos están escuchando. Eso, que tengan una bella y santa Navidad. Y gracias, Alejandro, por esta invitación. Muy interesante. Un gusto, Arturo. Además tienen su casa, las veces que quieran, si tienen novedades editoriales, me avisan y serán más que bienvenidos en Historia, Libro y Bandera. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar un libro de Rosario Guzmán Errázuriz, Mi hermano Jaime. Este es un libro que se escribió muy poco después del asesinato de Jaime Guzmán en abril de 1991 y trata de manera íntima la vida y personalidad de quien fue una de las figuras más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Jaime Guzmán Errázuriz narra la importancia que para él tuvo el gremialismo de la Universidad Católica, los temas políticos, las figuras de Jorge Alessandri y Augusto Pinochet, su relación con Dios, con el amor y con las mujeres, sus pensamientos más íntimos sobre su vocación más profunda de profesor universitario y formador de jóvenes. Es un libro realmente interesante porque además reproduce cartas que escribía Jaime Guzmán desde Europa cuando tenía solo 15 o 16 años y contemplaba las maravillas de la cultura en España, en Italia, en Francia. Este es un libro realmente valioso sobre una figura que vale la pena conocer para comprender la segunda mitad del siglo XX. Mi hermano Jaime, de Rosario Guzmán Errázuriz. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien.